Bienvenidos a un episodio del podcast IDEWO Art. Estamos con Ricardo Arcos Palma. Ricardo Arcos Palma. Yo les quiero comentar, yo no conocía a Ricardo, no tenía el placer de conocerle. Estábamos justo platicando de quién es él y lo que hace él, lo que significa su contribución al mundo del arte, ¿no? Y básicamente a la mitad de esa conversación dijimos, no, paremos porque esto lo deben saber nuestros escuchas, nuestra gente que escucha este podcast. Cuéntame una introducción de ti, Ricardo. Pues Ana, qué gusto estar aquí en tu podcast, en este programa, eh, porque además que se haga aquí en Ciudad de México es muy significativo y hemos tenido ecos también en el resto de América Latina, en Colombia, donde estoy viviendo en Bogotá y de hecho también en París han llegado ecos, que son mis dos ciudades donde me he movido, digamos, buena parte de mi existencia, ¿no? Sí. Y pues, ¿quién es Ricardo? Ante todo, digamos que es una especie de nómada intelectual, ¿no? Un poco como lo narró en algún momento Edouard Glissant, que insistía mucho en ese archipiélago de las ideas que hay que navegar y que hay que moverse de un lado a otro. Y desde muy joven me reconocí como un nómade, ¿sí? O como con esos personajes que le da una cierta piquiña de permanecer en un sitio. Ujú. Quizás por mis orígenes familiares, algo gitano, algo judío, de esa rancia que hay que moverse de un lado a otro y de pronto por ahí hay algo de eso, ¿no? Bueno, muy bien. O sea, yo estaba muy curiosa de ti porque lo que sé es que últimamente has escrito, tienes varios libros publicados y viene uno pronto. Dinos cómo se llama. Bueno, el libro más reciente que va a salir justamente, el lanzamiento se hará en la Feria del Libro de Bogotá, se llama Memorias de Carne y Hueso. Mm. Y para quienes van a tener la fortuna de leerlo, creo que ahí se responderá buena parte de tu pregunta, porque recoge algo de tratar de comprenderme Ujú. quién era ese personaje que se ha movido de un lado a otro, ¿no? Como con una especie de intranquilidad, como diría Fernando Pessoa, de no sentirse cómodo en ningún lugar. Y eso incluso a nivel formativo, ¿no? Primero estudié Bellas Artes, cuando ya me había inscrito en la escuela de medicina, cosa que para la familia fue como un escándalo. Luego, terminando Bellas Artes, luego de hacer obra, me fui a estudiar filosofía a Francia y trabajé muchos años en la docencia y la investigación y estos últimos años me he dedicado más y a mi escritura más libre, ¿no? Después de haber publicado cosas filosóficas, ensayo, pero también después de haber acompañado a artistas en su labor, Sí. ¿no? Como crítico de arte, porque soy parte de Laica Internacional, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Entonces ha sido una de las labores que he desarrollado, ¿no? Memorias de carne y hueso narra un poco ese trasegar, obviamente condensado en unas 300 páginas, porque no se puede más, pero creo que ahí podrán ver un retrato hablado de ese enigma que somos nosotros y que he tratado de descifrar, ¿no? Ujú. Para ver al final quién es Ricardo, ¿no? Bien, o sea, es un texto filosófico. Filosófico, pero tiene ese componente literario, ¿no? Es decir, no es tampoco una autobiografía, sería muy pretencioso hacerlo, pero digamos que sí es autobiografía en el sentido de la escritura vital, ¿no? Esa necesidad de escribir y narrar para quizás un poco ambiciosamente permanecer en la memoria de la piedra, como decía Vicente Huidobro, ¿no? Ok. Que es como esa cosa cuando uno ya se va volviendo viejito, esa idea de decir que quedamos, ¿no? Antes de ser imagen o recuerdo, Ok. dejar algo, ¿no? Es casi eso, ¿no? ¿Quién debería leer tu libro? Pues yo creo que aquel que quiera comprender cómo abrazar la existencia a grandes abrazos, ¿no?
Aquel que quiera saber que la vida hay que justificarla en el sentido de que estamos respirando, ¿no? Aquel que quiera saber que no hay que cansarse cuando uno corre, porque además me gusta hacer ejercicio, ¿no? Soy como Fujiyama, un poco atleta Ujú. también. No, no de esos de correr de maratón, pero me gusta correr. Y creo que también entre correr, respirar y la escritura está bien. Bueno, a veces tengo periodos de movilidad como de inmovilidad, como ahora que estoy aquí en México, donde he dormido bastante, No, pero también escribo y me muevo, ¿no? Pero es eso, ¿no? bien. ¿Y por qué llegaste a México? Cuéntame. Bueno, primero es una larga historia con México desde ya hace varios años. Sí, tengo grandes amigos acá, como en este caso con quienes estoy compartiendo ahora muchos días, que han sido como mis grandes anfitriones, ¿no? Frenchiva e Isabela Espitia, pero tengo amigos de vieja data, ¿no? Como Julie Forlón, que era una gran actriz mexicana, Mm. quien ya está en retiro, ya tiene sus años, y como Miguel Rodríguez Sepúlveda, ¿no? Como, bueno, hay muchos, Irwin Domínguez, en fin, Pancho López. Bueno, hay una cantidad de amigos que reconozco del mundo de la cultura y que tienen que ver con México. Pero tu pregunta también me interpela porque México ha estado en mi horizonte también intelectual. México siempre, como lo conté una vez en una invitación que me hicieron a clubes industriales, a uno de esos desayunos que hacían como muy exclusivos, un viernes en la mañana, yo hice una charla sobre por qué México era tan atractivo y quizás lo siga siendo o no para la cultura. Y nos dimos cuenta que aquí pasaba una Remedios Varo, un Antonin Artaud, un André Breton, un Malcolm Lowry, un Barba Jacob de Colombia, un García Márquez, mucha gente. Sí, Primero como tierra de exilio para exiliados, digamos, pero además como un motorcito que atrae. sí. ¿Por qué? No sabemos. Pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es la ciudad, no sé si del mundo con más museos en una localidad, pero hay más museos de los que uno podría recorrer uno diario en un año, ¿ya sabes? Eso es mágico. Sí. Sí, entonces de hecho hace varios años, creo que fue en el 2014 o 13, no recuerdo ya muy bien, hice una exposición aquí en el Exteresa como curador, como con 8 artistas colombianos que traje. Y no solo los museos, ¿no? En la calle hay una fuerza cultural de sus gentes que eso no lo es tan fácil en el resto de América Latina. Sí, Obviamente es toda esa relación desde Vasconcelos, Morelos, etcétera, ¿no? Que México pues sigue siendo, creo yo, ¿no? Como, bueno, todos nuestros países pasan por sub y bajas, pero hay una fuerza atávica cultural desde abajo, desde la tierra, que creo que nos atrae. Entonces creo que era inevitable. Además, fíjate, terminar de dar las últimas puntadas al libro de Memoria de Carne y Huesos acá, que se ha ujú, escrito como en varias ciudades. Hay un capítulo, unos capítulos que hablan de México y que se termine justo ahora porque ya estoy revisando las últimas puntadas. El editor me dice, tranquilo Ricardo, igual ya termínalo, pero hay que terminarlo. sí. Pero se termina aquí en México, entonces para mí eso es muy satisfactorio, ¿no? Sí, significativo también para nosotros, porque fíjate que ya estábamos platicando anteriormente, el proyecto de IDEWO no nada más abarca un podcast, sino también una revista digital que también se puede imprimir, pero nosotros lo que queremos hacer es crear oportunidades a artistas, exhibirlos, darlos a conocer. Hemos hecho varias convocatorias a exposiciones. Isabela Hispetia es curadora y Claro, gestora. Betty es muy prometedora también. Sí, claro, y trabaja con IDEWO. Nat Fuentes normalmente graba el podcast, ahorita lo estoy grabando yo excepcionalmente, pero en realidad es un grupo de personas que queremos impulsar el arte, impulsar a los artistas. De hecho, yo te comentaba a ver si podemos colaborar eh, para que puedas anunciarte como escritor en la Ujú, revista. A mí me daría ujú. muchísimo gusto tenerte en la tercera edición. Y bueno, yo quería saber de ti como crítico de arte, porque nuestra audiencia son artistas. Sí, sí. Entonces, yo como artista
yo quiero ser original. Yo personalmente, Ana Patricia, pinto. Últimamente estaba haciendo cuadros abstractos, hago figurativo, pero como artista, a mí me interesa saber cuál es tu posición como crítico. ¿Qué es lo que puede el artista aprovechar de esta Genial. entrevista? Pues mira, también para los que están en el mundo del arte y quieren como acercarse a ese mundo de la crítica, pues primero contarte que yo llego a la crítica encontrando un vacío en mi país también, donde en un momento dado, comenzando ya hace 25 años, el año 2000, hay una implosión de redes. Todavía no eran las redes, pero era Internet. Y eso generó una serie de blogs que facilitaban escribir. Y particularmente en Colombia eso llenó un vacío porque antes la crítica era o en revistas especializadas o en la prensa escrita. Pero había una ruptura de generación y quienes comenzamos a impregnarnos con los celulares y sobre todo con los computadores y la red, nos dimos cuenta que era una manera de escribir fácilmente, cómodamente, sin pasar por un editor, ¿no? Siendo tú mismo tu editor, tu propio censor si es posible, pero eso implicaba una cierta libertad. Entonces yo arranqué con una columna que era muy juiciosa, de hecho. eh, La terminé hace 2, 3 años y es una compilación de casi, imagínate, 23 años de crítica de arte. Eh, Salía con mucha frecuencia. Coméntanos a la audiencia en dónde has escrito. Entonces, bueno, eso se llamó Vistazos Críticos, que todavía está por ahí en la red. Sí. Y eso me abrió otras puertas también en la prensa escrita y sobre todo en la revista que es una de las más importantes en América Latina que dirige Seria Birbrahim, es Arnexus, que es como la revista emblemática donde escribe Gerardo Mosquera, donde escribe Carolina Ponce de León y una cantidad de críticos que han pasado por ahí, Carlos Medina, bueno, otros que ya están ya más veteranos, pero fue la revista y con ellos trabajé aproximadamente unos 15 años, si no estoy mal. Antes de eso estuve en la revista pionera en Internet chilena Escáner Cultural, que dirigió Ito Aranda y Marcela, ay, se me escapa su apellido, pero me disculpa de Marcela, pero igual ellas, estas dos mujeres muy brillantes, hacen esa revista Escáner Cultural, que era mucho más amplia, pero tenía yo una columna sobre fotografía contemporánea que llamé Revelado, que también por ahí se encuentran trazos. Muy bien. Y de ahí he estado como en contactos con el campo francófono porque ostento la doble nacionalidad franco-colombiana, entonces con Canadá y con Francia y he estado trabajando también en revistas y publicaciones con artistas de estos horizontes, ¿no? Y recientemente estoy trabajando con Art Crónica, es una revista latinoamericana que se edita en Estados Unidos, en Florida, Ujú. por un cubano, un tipo muy brillante. Y también he escrito, déjame ver, en Círculo A, que era mexicano, ¿no? Entonces hay muchas cosas también en la red y en el papel. Sí. Y ahora pues me emociona la idea de poder también colaborar con ustedes, porque creo que esa es una labor muy bonita, ¿no? Eso en cuanto a arte, y ya hay otra que se llama Perro Negro, que es más especializada en literatura, pero ahí tengo algunas crónicas sobre cine. Ah, qué bonito. Entonces, algo que me gusta, no soy crítico de cine, pero hablo desde un espectador que se emociona con películas, ¿no? Entonces, Sí. esa es como mi labor de crítico, ¿no? Más allá de que ostento esa figura un poco a veces no tan agradable de miembro de Laica Internacional, que es como el club de los búfalos mojados, que hay que entrar con recomendaciones y todo. Sí. Pero bueno, es un buen ejercicio, sí. Yo en marzo voy a tener una exposición. No yo sola. Recientemente tuvimos un concurso de arte internacional, Ecos del Arte. Salió muy bien. Tuvimos a varios seleccionados para exponerlos de forma colectiva en marzo, durante Sí, marzo, en sí. la galería del Museo Casa Cultura Postal. Ujú. Entonces, como crítico, o sea, ¿cuál sería la labor de
Pues mira, tu pregunta es muy importante porque algo que yo sí he tenido claro desde el comienzo es no hacer esa crítica destructiva, primero. En una época eso funcionó, ¿no? El crítico al que todo el mundo temía, que llegaba a ver una exposición a destruir a quien se trasnocha haciendo su cuadro, la escultura y lo destruye. Sí, Entonces yo muy rápidamente entendí que esa no era la labor de un crítico. Entonces comencé yo mismo a decir, yo voy a escribir sobre lo que me interesa, sobre lo que me interpela, sobre lo que me atrae y voy a generar, eso sí lo decía Juan Hacha, ese gran crítico con la época de Marta Traba, el crítico peruano, decía, mira, generar un puente entre el artista del mundo del arte y un público determinado que se acerca a la obra, ¿no? Entonces, me interesa más la crítica como eso, ¿no? Como un puente que se establece y no como el crítico que llega y destruye todo, ¿no? claro, y se me hace muy importante eso que dices, de hecho, porque yo como artista, yo quiero comunicar a través de mi arte y por eso pinto, ¿no? Ahora, yo se lo enseño a un público en una exposición y ellos lo pueden ver y pueden tener algún sentimiento, alguna emoción, pero es más importante para mí que alguien, un tercero, Sí, de alguna manera pueda hablar de lo que a ese tercero le transmite, como para tener una guía o una brújula, por así decirlo, si tú eres público. Porque te voy a decir, o sea, yo lo que entiendo es una persona que compra arte para coleccionar, por sí, ejemplo, sí, no necesariamente sabe qué arte es buen arte y qué arte no es buen arte. claro, claro. Y de hecho, fíjate, ahora que mencionas eso también, quizás como tuve una formación como artista, me funciona también escribir sobre lo que hacen los artistas, porque me he untado las manos. Entonces siento una cierta empatía, resonancia con ese acto creativo. Mm. Y obviamente también la función del crítico, aunque eso ha sido reemplazado un poco con lo del curador, pero todavía funciona, sí es generar no solamente interés sobre el público, sino también sobre posibles coleccionistas y compradores. Es algo Exactamente. que yo he hecho también durante un tiempo y suena un poco raro, pero es como engordar la obra, hacerla interesante, hacerla deseable. Un buen coleccionista es alguien compulsivo, ¿no? Ujú, Si compra coches, quiere tener del coche más antiguo al más reciente, ¿no? Y no importa lo que cueste. ujú. Con arte sucede igual, entonces hay que generarle esas ganitas al comprador de arte y eso es todo un dispositivo, ¿no? Y la crítica juega un papel fundamental ahí. Definitivamente. O Mm, sea, yo te voy a contar una historia rápida. Yo conocí al artista Arturo Rivera cuando estaba él en vida, ujú, ¿no? Y fuimos muy buenos amigos por muchos años. Él creció básicamente con la familia de mi mamá. sí, Entonces, de niño iba con ellos los fines de semana y así. Bueno, cuando me vio a mí parecía que nos habíamos conocido desde hace 25 años. Y precisamente él me contaba su experiencia como artista. mm, Me dijo: "Sí tienes que trabajar duro, sí tienes que producir, sí tienes que darte a conocer". La relación con curadores, por ejemplo, en el tema expositivo, es importante para que te ayuden a contar una historia o a tener un hilo de seguimiento que sea interesante, ¿no? Pero con un crítico de arte, lo que le pasó a él fue que conoció a un coleccionista. Y yo te voy a decir, yo estoy 100% segura que el coleccionista que le compró su primera obra quería, la opinión de alguien más ok. antes de hacer cualquier decisión. Sí, 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 claro, porque de hecho hay coleccionistas que pues, yo he conocido, algunos de ellos que coleccionan por varias razones. Una es porque les da un goodwill más allá, ¿no? De como ser grandes mecenas de la cultura. Entonces es bueno rodearse de obras. No necesariamente conocen de arte, pero les interesa. Eso les da un estatus más del que tienen económico, ¿no? Como, Sí.
Pero también hay otros que también por intuición les gusta, pero quieren saber más. Obviamente uno nunca reemplaza la voz del artista, sería muy pretencioso, Ujú. pero sí ayuda a la comprensión. Un Claro. ejemplo, Ujú. en algún momento decidimos vender arte video. ¿Cómo se compra? ¿No? Y Sí. la pregunta de una gran coleccionista, que guardo su anonimato porque ya no le gusta ser muy pública, me decía, Ricardo, pero esto está interesante, me gusta, y yo, ¿cómo lo exhibo? Porque el coleccionista quiere mostrar lo que tiene, ¿no? Sí. Yo le digo, no, fácil, te consigues unas cuantas pantallas negras y te hacemos la instalación en tu bello apartamento. Ujú. Sí. No hay problema. Ay, sí, claro. Y la prendes, la pagas y la ventaja es que siempre puedes cambiar varios videos y se convirtió en una de las coleccionistas de arte video más significativas, ¿no? Guau. Porque arrancó, claro, el problema de ella que no se atreviera, y yo cómo hago para mostrar eso, ¿no? O sea, me lo dan en una USB y Sí, yo ¿qué hago? qué hago yo Ajá. en el cajón cuando Sí, yo quiero mostrarla cuando hago cenas, en fin, ¿no? sí, Las fiestas, con pantallas. claro. Fue buenísima idea. Entonces eso solucionó una dificultad de cómo coleccionar obras. Y bueno, ya entran otros problemas, ¿no? De conservación y eso, pero son cosas que la época exige una adaptación. Mm. Pero el coleccionista siempre quiere eso, ¿no? Si coleccionas porque quiere mostrar, ¿no? Mostrarlo. Una anécdota una vez en una cena con Nicolás Borrió, que es uno de los curadores así como más importantes en Francia, es un gran amigo, tenemos la misma generación. Y estábamos cenando con él y un grupo de amigos y me dicen, tú debes conocer, este sin nombre lo digo porque es un gran coleccionista, a Leo Katz, ¿no? Y yo, me suena, pero te soy sincero, no lo conozco", le digo, ¿no? Y me dice: "Él está por acá ahora, está comprando obras de arte". Leo Katz es un tipo de negocios muy importante, tiene cadena de restaurantes, muchos negocios en Colombia y compra arte. Ujú. Entonces, asesora de gente como muy del mundo del arte para comprar Para saber obras, qué ¿no? comprar. Y bueno, eso ya son sumas Importantes. exorbitantes. No, y Sí. fíjate, a mí me da curiosidad. Yo como artista, ¿no? Acabo de vender un tríptico de obras, abstractas a una persona, me pagó en dólares, ¿no? Te voy a decir Ujú. $300, Okey. que son 6,000 pesos, un poco menos de seis Sí, mil pesos. sí. Entonces tú dices, tuve una ganancia porque la vendí mi obra y qué maravilla y no sé qué. Me estás hablando tú de un mundo de arte que está en otro nivel, ¿no? O sea, es el mundo del coleccionismo. Estamos hablando de que ya las personas que miran una obra están invirtiendo. O sea, es como si compraran un departamento, ¿ya? Claro, y mira, esto es muy importante. Bueno, eso yo lo fui conociendo como fui director de un museo de arte en Bogotá y eso me abrió también ese otro mundo que yo desconocía, el mundo del mercado del arte. Y cuando yo entiendo también cómo funciona, también me di cuenta que esos grandes dineros que invierten en arte es una manera también, bueno, de un statu quo, de un estatus social, etcétera, ¿no? De un goodwill, de plus, pero al mismo tiempo es una plata que dejo ahí, no está en un banco, se valoriza si el artista y todo el medio lo hace subir Ujú. y pues yo no pago impuestos. Eso es algo también, hay que decirlo, es un poco complejo. Eso han querido mm, controlarlo, pero no lo hacen porque es como un altruismo, un apoyo a los artistas, al arte. Entonces, no es que sea evasión, pero hay No, una es por enorme... ley. Claro, entonces ellos Ujú, les reducen una cantidad de impuestos. Tú compras un coche y estás pagando impuestos desde que lo compraste, ujú. ¿no? Un apartamento, una casa, lo que sea, comienzas a pagar. Aquí no. Sí, Y además te da estatus social, te muestra como un gran coleccionista y tu platita está ahí, ¿no? Y de pronto después la vendes, la eso es lo que obra, te iba a y decir. o sea, con tus $300, si es un buen comerciante, pues va a disfrutar de tu obra un tiempo, pero te va a seguir y después dice, uy, eso pueden ser, Ahora puede dice, valer 1,000, claro, y depende ¿no? también, Mm, es porque es como una inversión, tú lo dijiste, ¿no? ujú. Entonces es interesante el mundo del mercado del arte, es como apasionante también. Te invito, por ejemplo, ahora que cerramos el concurso de Ecos del Arte,
El primer lugar del concurso es Gabriel García, un artista que es cofundador con Mario Sánchez del Foro Cultural Goya. Ya, Es un foro que está a 10 minutos de aquí. Dan clases de arte, de dibujo, de pintura, de escultura, y son artistas profesionales ellos y tienen un nivel muy alto de estética, ¿no? Ellos son, para mí, de los artistas que más me mm, gustan a mí. mm, 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 mm. Bueno, independientemente, Gabriel ganó el primer lugar. Ok, A mí mi interés aquí con IDEWO es, ya existe un modus operandi sí, de cómo el arte funciona en el claro, mundo. claro, claro. Si te quieres meter a las grandes ligas, sí se puede, Sí, sí, eso no. pero tienes que hacer las cosas necesarias y los requisitos que el mundo requiere. Sí, sí, bueno, pues a mí me encantaría descubrir esto, ¿no? Y también te cuento a manera de confesión, justamente como me gusta escribir sobre lo que me interesa, tendría que interpelarme, ¿no? Más allá de que se gane un premio, Sí, pero bueno, es un reto, ¿no? es un reto. Y lo otro es que también me gusta trabajar como con un largo aliento. ¿A qué me refiero, no? Con el tiempo, con mi labor de crítico, que pues ya ahora escribo no con la misma intensidad que al comienzo, que eso era cada semana. Ujú. Ahora ya es más pausado, pero sí me gusta justamente en esa pausa, o no es parar, sino tomarse el tiempo, es conocer al artista y ver su proceso. Podemos hacer el ejercicio, obviamente, Vamos a pero, hacer el ejercicio. pues hay que ver, ¿sí? Y sí es cierto que los artistas deben acostumbrarse a eso, ¿no? A que a veces el artista, por obvias razones, es un ser más solitario, más metido en su mundo, no tienen por qué ir a buscar la gente, pero el mundo del arte es muy rico en agentes culturales, entonces tiene que tener conciencia de que hay un crítico, hay un periodista cultural, hay un coleccionista futuro, hay un galerista, hay un director de museo, y como piecita aislada por allá, no. Y yo creo Exacto. que hay que pensar que el artista, o al menos es la parte que siempre me ha llamado la atención, es un ciudadano, como cualquier otro, ¿no? Y que su labor ojalá sea también muy bien remunerada, como puede ser un médico, un ingeniero. Los músicos se desenvuelven mejor, ¿no? Porque igual ellos donde toquen ganan algo y al artista plástico a veces le toca muy duro, ¿no? Es invierta, invierta, invierta y con su exposición a veces les toca hasta pagar el cóctel. Y entonces uno dice, no, no, no es posible. Pero bueno, eso es algo que también ha ido cambiando, ¿no? Quiero Que se ha ido decirte, transformando. y quiero colaborar a tu comentario en este momento, porque ese fue el propósito de IDEWO. Eh, en el momento en que yo como artista me encuentro solitaria en un cuarto diciendo: "¿Qué hago con mi obra? ¿Dónde la voy a exhibir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a introducir?". Entonces, tienes razón al decir: artista, no estás solo. O sea, busca posibilidades, busca introducirte. ¿Cuántos artistas llegaron contigo como No, director de no, no, galería no, o claro, fíjate que con el museo yo descubrí, el museo? y digamos que una gran satisfacción es que con el tiempo he visto que logré mover a artistas e insertarlos en el mercado del arte. Bien. Que te lo digo, mira, yo tradicionalmente fui marxista, soy más anarquista en mi pensamiento, no de esos que destruyen cosas, sino realmente en el sistema cooperativo y la autonomía. Ujú. Y sé que el mercado es importante, el dinero es importante, es decir, estamos en unas sociedades que se necesita vivir de eso, ¿no? Sí. Entonces, veo que los artistas se inscriben y pueden vivir de eso después con los que he trabajado. Y a mí me da una satisfacción enorme porque ya ellos saben que, bueno, mi obra la vendo no cara, sino lo que vale. Ujú. Porque un artista como un escritor produce cada tanto tiempo y el resto de tiempo, pues como vive, ¿no? Entonces toca arreglárselas porque tiene que pagar arriendo, tiene que comer, en fin, comprar materiales, todo eso que hace parte de la vida diaria de todo el mundo. Y eso, aunque ocupamos, digamos, un lugar importante en la sociedad, todavía hace falta que también, primero que ellos entiendan que el mercado no es
negativo, porque hay gente que dice, no, yo mi obra. Una anécdota sobre eso, ¿no? Dime, dime. Hace un tiempo yo conocí a Leonardo Ramos, se llama, es un artista que de hecho yo traje a México en esa exposición, una obra bellísima, en la que hice hace algunos años en el Exteresa. Y Leonardo, yo había visto su trabajo de tesis de grado de Bellas Artes, muy pilo, incluso fue jurado de su tesis. Me lo encuentro 2 años después exponiendo en una galería local en Bogotá, que pertenece al distrito y con la obra moviéndose. O sea, él seguía haciendo obra, que ya es un buen signo. Mm. Y entonces me dice, Ricardo, tenemos que hablar, él sabiendo yo en lo que andaba más o menos. Y yo le digo, ¿y usted qué quiere, Leonardo, de su vida? ¿No? ¿Qué quiere hacer? Dígame lo que quiere realmente para que nos sentemos a hablar. Y entre charla y charla me dice, no, yo quiero vivir de mi arte y ser famoso. Ujú. Yo le dije, perfecto, entonces sí tenemos que hablar, le digo. Y nos pusimos a hablar. Y mira, él en esa época vivía con los padres, ¿no? Los papás, el taller era su cuarto de habitación, como pues normal. Y el primer encuentro que tuvimos con un galerista, con quien me tenía confianza de que yo le presente artistas, se habló por primera vez de un dinero de su obra. Estoy hablando como del 2014. Y era una buena suma, las piezas de él muy bellas. Y Leonardo se emocionó y decía, no, pero como que no quería salir de esa pieza, ¿no? Porque la había hecho con el corazón y todas esas cosas. Pero cuando ve las cifras, como dice, bueno, ¿no? Porque era una buena suma. Mm, Igual el galerista ganaba y yo también, por sí. la ecuación. Y el artista. Y el galerista, que es galerista, comerciante, le dice, perfecto, y necesito 5 piezas como esas, que era una escultura única, ¿no? Wow. Entonces Leonardo se pone bravo, se enfurece, qué pena Leonardo si me escucha algún día, pero yo cuento esta intimidad porque es muy importante. Se pone bravo, luego llora un poco y creo que en su cabeza hizo las cuentas, ¿no? Listo, entendió cómo era la cosa e hizo las 5 piezas. Porque el galerista al saber eso ya sabía que las iba a vender. Le pidió Perfecto. 5. Y después este señor se gana un premio y bueno, y ya él va solo, Bien. ¿no? Estuvo con nosotros un rato y luego ya hace sus cosas solo. Pero qué importante es esa conexión, qué importante es esa, capacidad del artista de postular algo y decir: "Yo quiero esto", y Y, y- lograrlo. y eso implica, por eso yo siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres? Porque hay gente que no quiere, está Eso. bien con lo que hace y es respetable, entonces uno no pierde tiempo y ellos tampoco. Pero entonces también es, bueno, y bueno, yo también veo eso, ¿no? Como me gusta la gente ambiciosa, que quiera, que sea capaz de ver más allá de su nariz, que vea el horizonte. Que piensa en grande. Claro, y fíjate que en ese sentido yo creo una empresa cultural en París que se llama Sinapsis, Ujú. con artistas ya consolidados algunos, porque eso le pasa a cualquier artista, no solo el emergente, unos que ya han hecho carrera toda la vida, pero de golpe se enfrían y toca otra vez volverlos a acompañar, Sí. ¿no? Y de hecho Isabela Espitia es también nuestra asesora en México. Entonces también es una empresa cultural interesante, ¿no? Sinapsis, para que de pronto nos inventemos algo por ahí. Ay, claro que nos podemos inventar tantas cosas. Eso bien. Eso de inventar, estamos hablando de la creatividad en este mundo que funciona con una economía que nadie comprende y que de repente parece un golpe de suerte, ¿no? Que alguien salga adelante y se haga famoso y yo no creo en la suerte, No, yo creo que uno causa su propia estoy contigo. camino. Y comparto plenamente lo que dices porque creo que uno traza uno su camino. Eso de que, ay, que chanzudo, que suertudo, no. Primero hay que tener obra, ¿no? O Ujú. trabajo. Trabajo. Y si no tienes Sí. obra, pues, ¿qué vas a mostrar, no? Que es lo más importante, ya hay posibilidades, ¿no? Ahora bien, es un mundo muy competitivo, hay muchos intereses también. Es algo, no es tan fácil. Con el tiempo he sabido, porque pues llevo años ya estas canitas y menos pelo que tengo, me han llevado como a conocer algo de eso. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, con Nicolás Borrió también lo acompaño en su proyecto Rizoma, que es más internacional, mucho más grande, él se mueve con museos.
y he trabajado con algunos artistas, ¿no? Así como de gran impacto. Entonces, eso uno termina conociendo ya el medio, pero aún así puedo decir que no me las sé todas, ¿no? Sí. Pues podemos fracasar en algún momento en esa operación, porque es una aventura Es también. parte del juego, Sí, 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 sí. exacto, la aventura, el juego, la vida en sí. O sea, uno si naciera sabiendo que todo va a salir bien y no va a haber ningún problema, yo creo que en ese momento se rinde. ¿Sabes cómo a propósito para de pronto cerrar esto del mercado, pero para los artistas es muy interesante? Sí. Yo cómo llegué también ahora, hablando contigo, por eso estas conversaciones tan ricas, Sí. me di cuenta que fue trabajando con la artista francesa Orlan, que es como la mujer que se hace cirugías plásticas, que ya es como la abuela del performance, Sí. con Abramovic, es de esa talla esta señora, y yo la había conocido en mi juventud en París y soñaba con llevarla a Colombia a exponer. Entonces fui director de museo, no la pude llevar a mi museo en ese momento, en el que trabajaba, no mi museo, sino el que trabajaba, y luego dije, igual voy a hacer su exposición, cosa que hice en 2 museos como curador, una locura. Pero, ¿a qué voy yo? Yo feliz con haber hecho la exposición. Dije, ya, lo logré. Y un día me dice ella, ven Ricardo, listo, y yo ya está lista, mira el montaje, la producción, Mm. y me dice, ¿y mi catálogo? Y yo, sí, ya va a salir. Y ella obsesionada con su catálogo que tenía que ser un libro. Y lo más importante, me dice, bueno, ¿y cuándo es el brunch, el desayuno, el almuerzo con los coleccionistas y compradores? Y yo, Guau, ¿qué? buenísimo. Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Para mí era feliz con colgar las obras en la pared, todo bien, hice los textos. Y yo, claro, y ella me dice, mira, Ricardo, claro, yo era mucho más joven, ¿no? Entonces me dice, te voy a ser sincera, me dice ella. Me dice, mi recorrido como artista ha sido nada fácil. Y si yo hago una exposición de esto, es como un catálogo abierto para vender obras. Dice, yo a estas alturas ya no quiero hacer nada de eso, sino vendo. Entonces, muévete, me dijo y yo, carajo. Obviamente me asesoré, ¿no? Con Cel y mucha gente y me tocó armar antes de la apertura en tremendos brunch con los coleccionistas que no conocía y que aparecieron porque estaban en el radar de los ¿De la obra de y ella? del grupo Ay, del de grupo. amigos del museo y esas cosas que están por ahí siempre orbitando, pero que yo, no el curador, no tenía ni idea de la existencia de ellos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí entendí que artistas no hacen una exposición, sino ahí ya, al menos la idea de vender. Claro, mira. Entonces, puede ser un gran museo o la galería pequeña, pero movámonos a ver a quién atraemos, ¿no? Ujú. Y de pronto puede ser el de la pollería del lado que le vendemos una obra para su restaurante. Y eso comienza a generar esa sed de arte, ¿no? Exacto, tienes toda la razón, toda la razón. De hecho, como yo lo veo, no es nada más el hecho de vender por vender, sino cualquier actividad tiene un intercambio con la sociedad, cualquier actividad. Entonces, tú vas a un restaurante y esperas que te sirvan comida que te puedas comer. Claro, Uno, si no te sirven comida, no vas a ese restaurante porque entonces, ¿qué diablos están haciendo, no? sí, Si te sirven comida podrida, obviamente no les vas a pagar y se acabó la discusión. Pero si vas a un restaurante y te sirven comida rica, que te gusta, te la vas a comer y vas a pagar por ello, ¿no? Cualquier negocio funciona así y el negocio del arte, aquí el artista es el que está teniendo la oportunidad de intercambiar sus creaciones con personas claro. y las personas intercambian el arte con dinero. Porque el artista, como decías antes, puede ir y comprarse más material y puede comer y puede pagar su renta, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Las exposiciones que hemos hecho, yo creo que a mí me falta ver ese tema de impulso, de conexión, Sí, porque sí tiene uno que conectar con coleccionistas. Y luego, ¿sabes qué? Como artista, de repente pienso que los coleccionistas viven en Marte. no, claro, claro, fíjate, en una época también como docente en la Universidad Nacional de Colombia para estudiantes de artes,
Hace unos años, porque también era como mi labor, yo invité coleccionistas y galeristas. Un coleccionista y un galerista con los que había trabajado. Ujú. Y primero en la academia, que siguen siendo conservadoras, por más que la academia es conservadora y cerrada, como que no entendían, porque hay muchos buenos profesores, maestros, pero no entienden cómo funciona el mercado. Varios de ellos no viven de su sueldo de profesor, entonces tampoco saben cómo funciona el mercado. Lo curioso es que yo les decía, y los estudiantes después de eso quedaron, "Oiga, pues sí, y encuentro unos señores simpatiquísimos que, como decimos en Bogotá, medio chirriados, ¿no? Porque tienen platita y eso, pero que hablan de su pasión. Uno de ellos es experto en dibujo, Mauricio. Mauricio tiene una galería que se llama Galería 1200. De hecho, de una vez les digo, se llama Galería 1200, como la hora, ¿no? Ujú. Y está en Bogotá y tiene un espacio bellísimo y Mauricio es encantado con los dibujos. Y ojalá gente joven que esté como recién graduada, porque a él le interesa ayudar a los artistas, bueno, ya se mete con artistas consolidados también, pero le interesa como tiene esa vena, le dice, uy, este puede ser y los apoyo. Entonces, Mauricio Mayorga. Y el otro es Luis Aristizábal también, ¿no? Entonces, con su galería LA, Luis Aristizábal. Y los dos apasionados. Y tienen otros negocios que a veces ellos no le cuentan a todo el mundo, porque pues por eso tienen dinero. Pero su pasión es el arte. Mm. Y cuando hablan de eso, hablan de con una tranquilidad. Los muchachos les decía, oiga, ¿y usted? Y eso nos ha pasado a todos. Mira, por eso yo creía que era importante contar esa anécdota. Llevaba yo años en el mundo del arte, pero no conocía. Y algo que también he aprendido es que uno forma compradores. Porque los que están allá, algunos son muy anónimos, no quieren aparecer, no quieren que nadie sepa que están invirtiendo en arte. Sí. Y lo hacen solo para ellos y su grupo. Pero uno forma también coleccionistas. Entonces, por ejemplo, con ese salón que ustedes hacen, ustedes pueden ir fácilmente, esto es un tic porque lo hemos hecho, a una cámara de comercio. A las escuelas privadas que forman cuadros comerciantes. Ujú. Y los invitan a estos chicos que son los futuros Coleccionistas. coleccionistas porque sí, uno les enseña a mostrar eso. Sí. Y por ejemplo, en Bogotá un fenómeno muy interesante es un barrio que se llama San Felipe y es como ese barrio pues tiene también el componente de que son casas que se engordan metro cuadrado culturalmente para levantar torres, ¿no? Ujú. Construir, aquí al menos se protegen ciertas, pero allá se construye todo. Pero ese barrio se mueve muy bien así y hay un nuevo grupo porque ahí hay toda una oferta. Haz de cuenta un poco la colonia Roma, más o menos, o Condesa, que también ya está algo así, hay galerías y eso. Ujú. Entonces hay eventos particulares cada año, no cada año, cada mes. Y eso pues atrae a ese grupo de empresarios jóvenes y algo que me ha gustado a mí también proponer, porque eso ya es una ficha que lo he visto en Londres y en París, es que a esta gente le gusta que uno le muestre arte con algo más. ¿Cómo es eso? Y el algo más es mm, algo de la fiesta, Ujú. pero además que, por ejemplo, si es un cuadro y el artista es poner cuadros, que haya un tapete divino que se vende, que haya una silla o una mesita hecha también por un diseñador, porque a veces somos muy puristas, ¿no? Entonces los artistas por allá, los diseñadores por allá, pero de golpe si yo veo una prenda exhibida y una mesita y veo el cuadro, si voy a comprar, me imagino, ay, yo tengo una mesa como eso, o quiero la mesa y quiero el cuadro y quiero la lámpara Ah, estás vendiendo. y Y quiero fíjate, ya te estoy duplicando. Estás vendiendo un todo, concepto más allá el arte en de. general. Claro. Porque a mí, dentro de esa visión, por eso te decía anarquista, que esencial, no esa absurda que otros se reclaman, el artesanado para mí es importante. Oscar Wilde, que era anarquista y socialista, él hablaba de la artesanía del diseño, por eso él impulsa el movimiento Art and Craft. Y yo trabajo con diseñadores también y que hacen sillas bonitas, una silla, sí, azul con detalles, esas mesitas, estos puffs. Bueno, todo eso es, y ponle un cuadro al lado. Yo me llevo el conjunto, Claro. ¿sí? Sí. Y eso hay que ser menos, yo me he atrevido a hacer ese tipo de cosas en exposiciones y funciona y es hasta más agradable porque a veces uno, bueno, ya también soy un poco más, ya más veterano, pero solo ver cosas colgadas ya no me seduce mucho.
Sí, Pues es entonces yo quiero, si buenísimo voy a un tip. espacio de exhibición, Sí. quiero ver otras cosas. Incluso con Nicolás, por eso nos hemos entendido muy bien. Una vez hizo una exposición que llamó Cookbook y era como el libro de cocina, ¿no? Sí. Y entonces invitó chef, porque a él le gusta la buena mesa. Imagínate, él cocina para sus amigos, le gusta comer bien. Entonces dijo, voy a hacer una exposición donde veamos obras de arte que hacen referencia a la comida, pero también, Va a haber. claro, entonces, claro, ya como este es un curador muy importante, invitó a Adrián Ferrá, el del Bullick de Barcelona, y así, chefs importantes y artistas que trabajan con la comida. Wow. Entonces tú vas a una exposición y de golpe, ¡ah! ¿Y esta delicia qué es? No sé, contratar al super chef de los tacos así, y ya es otra cosa, Ya ¿sabes? entiendo perfecto y qué bueno que estamos hablando de esto porque próximamente eh, estoy viendo de poner un espacio en Puebla y voy a seguir tu consejo. Pues cuenta conmigo, porque sabes que yo tengo un lugar en Bogotá, es un bar café, Sí, y los que llegan al bar dicen, "Pero es que esto es como una casa, me recuerda a mi casa". Yo tengo ahí una parte de mi colección de arte. sí. Entonces, cuando ven colgado en las paredes, dicen, pero ya entran ahí, no es un bar cualquiera, Ya no se es un café cualquiera, transportaron. sí. Y eso me gusta porque es también como generar, y claro, ya se toman después un buen vino, un buen alcohol, o unas buenas tapas, es otra cosa, pero es eso, es como un conjunto de cosas que el arte en sí ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, como estamos tan acostumbrados al templo del museo, donde toca hablar así, tú no puedes entrar comiendo, cuidado, te acercas demasiado, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces todo es como muy aséptico y el arte hay que vivirlo, gozárselo, Sí, tienes ¿sí? razón, tienes razón. Y las ferias de arte que tienen algo de eso, porque al lado y en todo, pues es otra cosa, ¿no? Es otro rollo. Yo veo a las ferias como tianguis. Así te montas en tu pared que te rentaste por un chorromil de pesos y se vende, vende, cómprelo, llévelo, llévelo, ¿no? Casi, casi. Es complejo. Yo pues también, digamos, he sido partícipe y moviendo esas, pero Paco Barragán hace poco, el curador y crítico español, él escribió algo sobre las ferias y estaba como mirando lo de Dubái, que son donde hay mucho dinero. Ujú. Y a sus palabras hacía eco justamente nuestro querido Carlos Jiménez y decía, miren, el artículo de Paco es bien interesante porque él es muy crítico de las bienales, de las cuales, perdón, de las ferias, y al mismo tiempo, pues dice, hay que contar con eso, pero cuidado, ¿no? Sí, Porque lo que bueno, tú dices, la gente paga un montón de dinero, ujú, al final pues toca decir que les fue muy bien. claro, o Y sea, pues, bueno, mira, te voy a decir, no es lo mismo vender en una cadena de ya, si te pongo un ejemplo de artesanía, no es lo mismo vender en la tienda de la marca reconocida internacionalmente, con tiendas en las principales ciudades del mundo, a vender tu producto en los mercados populares de una ciudad como México, como cualquier otra ciudad poblada, ¿no? O sea, hay niveles de exposición y bueno, yo no estoy en contra de las ferias, yo creo no, que no, es un no, espacio, eso ¿verdad? funciona y Es un está bien. espacio. Uno se divierte cuando uno va también allá Pues y sí, andas eh, viendo de todo sí, y sí, puedes se encuentra uno descubrir con la gente cosas. también, es necesario, Mm, digamos, mm, pero sí, quizás no es hay que reinventarse cosas también. también, yo estoy de acuerdo contigo. Si vas a abrir un espacio, quieres crearlo como tu universo, ¿no? Así como eso me imaginé cuando me contabas de tu café, yo me imagino entrando a tu universo, ¿no? Mm. ¿Quién es Ricardo? Voy a ver qué arte tiene colgado, qué tipo de vinos puede haber, qué tipo de conversaciones puedo generar. Y no es lo mismo que entrar a un, pues, a un lugar donde entras por tu comida rápida que te vas a rápidamente, bye, bueno, ya a trabajar o lo que sea, ¿no? O No, sea, claro, son entonces diferentes. imagínate, como retomando esta idea de la colaboración con otros creadores, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, un artista va a exponer su obra y otro de vestuario, joyas, y se unen y la exposición, mira, Se vuelve muy rica muy también. rica, Sí. atrae
el espectro de posibles compradores se agranda Sí. y compró alguien, llega y se lleva su joya, y ahora en Colombia hay una cosa que son datáfonos que hoy puede uno tener. La pandemia nos dejó eso, ¿no? Ujú. Sin pasar por el banco, que antes tocaba demostrar que tenía mucho dinero para que te diera un lector de tarjetas. Sí, Ahora tú puedes tener uno y bueno, contratas a alguien muy especial que esté listo a que alguien saque la tarjeta y se vendió. claro. Aquí después te la compro. No, no, ya mira, porque esto se va a Ahorita, vender ese ahorita, ahora, vamos. tarjetazo, ¿no? Como Exacto. decimos en Sí, sí. Colombia. Y sale y ya. Se hacen eventos de eso y creo que, bueno, también soy algo optimista, pero porque sé que ha funcionado. Ujú, No siempre funciona, ujú. pero a eso me refiero. Hay que inventarse cosas para, claro, me Seguir dirán los que creando. me conocen, dicen, uy, pero Ricardo ahora está como hablando mucho de mercado. Pero es que es rico tener algo de dinero, ¿no? Claro, no, y bueno, te Y digo, más por lo que te paguen, por lo que sabes hacer. Eso últimamente, no si tú es, estás creando algo, quieres intercambiarlo, porque no lo vas a ir a regalar eso. y tampoco lo vas a dejar guardado en un closet, porque entonces, ¿cuál es el propósito de crear, no? Pero entonces, para cerrar esta sesión, nada más así, anuncio publicitario, estamos en los estudios Fonovox, Ciudad de Ajá. México, en la calle de Atenas. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista porque nos hace falta esa diversidad de puntos de vista. Sí. Este podcast está aquí para que el artista crezca como artista, para que tenga idea. Si el artista te hubiera encontrado a ti en la calle, ¿de qué hubieran platicado? Eso es lo que quería yo aquí ver, ¿no? Claro, y yo creo que se trata de eso, ¿no? De ver que primero el arte es una de las actividades más nobles que existen. Y lo otro siempre es una aventura, ¿no? Hacerse un nombre, un reconocimiento, vivir del arte, no es sencillo, no es fácil para nada. Es decir, antes habían artistas cortesanos, iban a ver al rey, eso ha ido transformándose la figura del mecenas, ¿no? Ujú. Siempre hay poderes, en este caso creo que todas esas figuras de poder se han transformado ahora en el mercado. Es como todo, ¿no? Fíjate que en una época que también intenté ser galerista, Sí. estuve en una feria, ¿no? Ujú, Y obviamente pagué por el stand, todas esas cosas, traje artistas como de varios horizontes. Y también uno entiende que hay muchas cosas en juego, ¿no? ujú. Así yo ya lo digo abiertamente, quienes ganan realmente ahí son los que organizan las ferias, los dueños Claro, de las los ferias. dueños de las ferias y Ellos eso. van a ojo cerrado vendiendo stand y todo. Exacto. Si la galería es buena, que tiene plata y logra vender sus artistas, que los hay, Ujú. también, ¿no? Es buena Pero, opción, es buen claro, entonces canal. Sonamaco, por ejemplo, es una porque trae galeristas que tienen peso, ¿no? Sí. Y a eso se le peguen otras que dicen, ah, es la época de las artes, y entonces, pero hay mucha especulación, ¿no? Entonces, yo he conocido, casi no se vende. Pero también es un espectáculo de ver el mundo del arte. Entonces la gente se encuentra. Por ejemplo, Sí, hace poco, aunque yo no fui a ferias, pero nos vimos con amigos, ¿no? sí. Entonces esa parte es muy interesante, Es muy digamos. social, Sí, ¿no? pues el arte, pues ojalá esté todo uno todo el tiempo poder hacer eso, ¿no? Pero hay que ser consciente, no es el único escenario, De acuerdo. ¿sí? Y la otra sí, encontrar un buen galerista que los debe haber, ¿no? Bien. Entonces, quiero agradecerte muchísimo, pero quiero que des algún consejo o consejos, los que tú quieras, para para nuestra audiencia. ¿Qué les aconsejas hacer? ¿Qué si ahorita ellos están en su estudio, tienen Sí, obra, qué sí. les aconsejas? Wow. No, no, lo primero es pues creer mucho en lo que hacen. Eso es lo principal. Yo creo que los primeros convencidos son ellos y ellos, si ustedes están convencidos de los que están haciendo, eh, tengan la certeza de que convencen al resto de gente que está a su alrededor, comenzando por la familia, que son los más incrédulos y escépticos, Ujú. y luego ya comienzan a convencer al resto. Si hay ese convencimiento, tengan la certeza de que pues terminan imponiéndose. Y eso sí, casi que lo tengo claro, ¿no? Estar seguro de lo que están haciendo. Perfecto. Y eso ya abre puertas donde sea, ¿no? Ahora, si necesitan un impulso o un empujoncito, lean su libro. Ese es mi Bueno, no, consejo pues sí, lo que para pasa es ellos. que Memorias de carne y hueso, bueno, también es una especie como de,
¿cómo decirte, no? Como, ah, este es Ricardo, ¿no? Pero también van a encontrar cosas jocosas, otras. Era como mostrar ese Ricardo también incluso más allá del De la Ricardo fachada. de que la gente conoce, ¿no? Entonces pues decía de carne y hueso, ¿no? Sí, sí. Entonces ese Ricardo a veces es chévere, a veces no tan chévere, pero a veces es generoso, a veces llora, a veces baila, a veces ríe. Era como mostrar ese lado que muy poca gente conoce y que me atrevo yo ahí a contar, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si te pueda leer un fragmentico para provocarlos, ¡Claro! porque como son circunstancias de la vida misma y me parece lindo, está lleno de fragmentos, no es una historia general, el personaje soy yo, pero a veces me puedo desdibujar. Okey. Y a propósito de cómo comienza esta entrevista, es que venía pensando y yo dije, pues, si tú me preguntas, y creo que sí, como ¿quién es usted y qué hace? Así arranca este fragmento. Se Okey. titula así, ¿quién es usted? ¿Qué hace? No sé si les ha pasado, pero a mí últimamente me sucede muy a menudo, sobre todo cuando regreso luego de mi exilio voluntario. Me preguntan, ¿quién es usted y qué hace? Apenas puedo responder. Hace algunas horas tuve un encuentro con dos poetas amigas. A una de ellas, Sandra, la conozco hace años, desde que éramos muy jóvenes y recorríamos las calles del barrio La Candelaria en Bogotá, tomando tinto, que es el café negro, escuchando tangos en el viejo almacén donde se reunían los intelectuales y queríamos impregnarnos de ellos, donde Marielita y su hijo Pacho, y salseando en el son de los grillos. A la otra poeta, Lorel, que es más joven, la conozco hace poco, por esos azares del destino que lleva en su sangre la poesía que su tío, nuestro amigo y poeta de juventudes, el poeta de las botas rojas y sin máquina de escribir, que se fue de este mundo mundíbulo mundano sin acabar su obra, La teoría de la imperfección. Teníamos con ellas una cita en un lugar de la Bogotá de cerros aneblados que tanto me gusta. Sin embargo, por esas jugadas de las palabras, llegué a un sitio casa tomada. Pero estaban ya cerrando el lugar. Habían dos hermosos perros guardianes que me interrogaron con su mirada vigilante. ¿Y este qué? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Mientras me olfateaban con curiosidad de arriba abajo. Luego salió la dueña intrigada y me dice, ¿qué desea? Le explico que vengo a una lectura de poemas. Pero, señor, ya estamos cerrando y no tenemos nada programado. Y los perros la miran como preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ladramos o lo mordemos? No sé qué cara puse que me invitó a entrar y esperar en la cafetería mientras ella averiguaba cuál era el famoso recital de poemas. En la cafetería había una parejita que las delicias del amor le hacían olvidar que era la hora de partir. Qué paradoja, pensé. Me he tomado la casa y Cortázar no está aquí. Con una sonrisa socarrona de esas que hinchan y desarrugan mi alma, al menos me tomaré una cerveza o un café. Y envié un par de mensajes por WhatsApp, pero no obtuve respuesta. Ya lo tengo, me dice la señora dueña del lugar, mientras otra persona me trae un café. Es en casa de citas. Me sentí ridículo. Yo tomándome un café en Casa Tomada, el nombre del lugar, y a punto de perder una cita por estar en la casa equivocada. Risas para mis adentros y disfrutando ese delicioso café. Pedí un taxi por la aplicación y me tomé el café a tres sorbos. Por fortuna no estaba tan caliente y salí con la premura del conejo de Alicia para no llegar tarde a tomar el té con la. Llegué al fin a casa de citas. Allí estaban ellas, y la sombra del poeta amigo Robin Cárdenas se leyeron poemas, se bebió licor, me volvieron a preguntar, ¿quién es usted? ¿Y qué hace? Y le pregunto a Sandra Uribe, mi amiga, hey, ¿tú que me conoces quién soy yo? Y ella con su hermosa sonrisa me dice, ¿artista? ¿Filósofo? ¿Escritor? Ella tampoco lo tiene muy claro. Anarquista, le digo yo, y reímos a diente perdido. Lorel Rental, que tiene su nombre de casada austriaco, había dejado sus peluditas mascotas en la Viena de los cafés y amores persas y estaba a punto de leer sus poemas. Y con su mirada me pregunta, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí si tú estabas en París hace unos días? ¿Dónde estás? En Grecia, le respondí y reímos también a diente perdido. La noche en casa de citas terminó con la lectura de poemas de Robin en voz de Sandra y mis neuronas con algo o muy poco de alcohol me dijeron, vamos con las poetas a bailar.
y terminamos en Bohemia, el lugar que me encanta en Bogotá para bailar salsa. Qué rico bailan las poetas. El DJ, a quien conozco, al fin alguien que no me pregunta quién es usted, puso el disco que me encanta al verme llegar, Fantasía Latina de Nelson y sus estrellas, que es como mi himno sin letra. Hoy despierto en Atenas junto a mis amigas Zoe y Celine, y me digo no es posible. Todo fue tan real y tan solo fue un sueño. Mira, ahora que leo esto se me eriza un poco la piel, pero es así. Ujú. Y luego de decir esta frase volví a despertar. Eso de despertar dos veces en el mismo sueño solo lo hacen los muertos. Me asusté tanto que desperté por tercera vez. Corrí al espejo y me miré y me dije, Qui êtes-vous, monsieur? ¿Quién es usted, señor? Y supe sin responder que estaba en París. Y reí para mis adentros como suelo hacerlo cuando estoy infinitamente solo, constatando que soy un verdadero desconocido hasta para mí mismo. Es eso, ¿no? Qué bonito. Es por ahí, ¿sí ves? Eso es Es muy como, personal, sí, es muy personal y sí, siento que estás pintando con palabras tu propia realidad, sí. tu universo y tus emociones. Es eso, sí, eso es algo como ese orden y ahí hay muchos matices, ¿no? El libro Ujú. está hecho de retacitos. Sí. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a Isabela por haberte invitado. Gracias por estar abierto a comunicarte con artistas, con cualquiera que nos quiera escuchar, la verdad. Bien, y bueno, el libro después lo encontrarán en la librería Morelos en La Condesa, Bien, que distribuye los libros que va a editar mi editor, Ibáñez, el grupo Ibáñez, no Adrián. Adrián es un galerista que con el grupo Ibáñez. ¿ok? Y entonces ahí encontrarán el libro Memorias de carne y hueso. Perfecto. Memorias de carne y hueso. Ricardo, muchísimas No a gracias. ti, qué conversación tan agradable, mira. Me encantada. Sí, Nos vemos para la próxima. dale.